Bueno, buenos días para todos. El seminario del día de hoy va a estar a cargo de la doctora Anabel Payaro, profesora titular de la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. El tema del seminario de hoy es uso de isótopos estables en la evaluación de la composición corporal, gasto energético y lactancia materna, fundamento teórico y resultados obtenidos. Previo al inicio del seminario de la doctora, les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados. Las preguntas las pueden realizar cuando termina el seminario, pueden levantar la mano o dejarlo escrito en el chat y nosotros lo iremos leyendo a medida de que vayan anotándolo. Doctora, cuando quiera podemos dar inicio. Muchas Sí. gracias. Ustedes no estaban viendo recién, ¿no? Se veía bien, ahora se achicó de vuelta la imagen. Ponelo en modo presentación, Anabel. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí, sí. Bueno, entonces voy a dar comienzo al seminario. Como recién les contaban, el título es Uso de isótopos estables en la evaluación de composición corporal, gasto energético y lactancia materna. Voy a hablar tanto de los fundamentos teóricos como de los resultados que hemos obtenido en la evaluación de estas tres áreas. El temario que tracé es el siguiente. Primero hablar un poquito del contexto actual de la obesidad, por qué nos interesa evaluar la masa grasa corporal, cuáles fueron los estudios preliminares que habíamos hecho de evaluación de masa grasa por técnicas tradicionales como la antropometría y la bioimpedancia, que nos llevaron justamente a buscar una técnica estándar de oro, como es la dilución isotópica con deuterio. Entonces la vamos a describir. También les voy a describir la técnica de agua doblemente marcada para estudiar gasto energético. Nuestra participación en proyectos regionales acerca de estos dos temas, cuáles fueron los datos obtenidos y si tenemos tiempo alguna otra aplicación de la técnica. Bueno, para hablar de obesidad, fíjense, esto es del año 2014, la Organización Panamericana de la Salud en las Américas, los datos de prevalencia de obesidad, esto significa índice de masa corporal por encima de 30. La Argentina ya en ese momento tenía alrededor de 26-27% de individuos obesos. También esto es un motivo de mucha preocupación, por eso distintos organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, ya en el año 2013, fíjense, que hablaba de casi la cuarta parte de los latinoamericanos son obesos, y si sigue esta tendencia, se espera que para el 2030 esta cifra llegue al 30% de la población. Es tal la importancia que está teniendo este tema, todos lo sabemos los que estamos en este área, porque justamente muchos trabajamos en enfermedades crónicas, en obesidad. La Organización Mundial de la Salud generó una comisión para acabar con la obesidad infantil, teniendo en cuenta que sobre todo se da en todos los países del mundo, pero es muy importante en los países con economías emergentes, los países de ingresos bajos o ingresos medios, con toda la implicancia que tiene la obesidad en esta etapa de la vida, y que lleva a desarrollar toda una serie de problemáticas en la edad adulta, como sabemos, la resistencia insulínica, trastornos osteomusculares, algunos tipos de cáncer, discapacidad, cardiopatías. También existe un campo del conocimiento muy amplio que trata de explicar de alguna forma cómo los eventos en los primeros años de la vida condicionan el posterior riesgo de morbilidad, entre ellas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y la dieta justamente es uno de los eventos que actúan sobre el genoma y produce la expresión de determinados genes, se inactivan o se activan genes que actúan sobre el fenotipo y que, por ejemplo, afectan el desarrollo de adipocitos, afectan la función endotelial, el metabolismo intermedio, que están relacionadas justamente con estas enfermedades. La dieta es particularmente importante
en esa ventana que se da, los llamados primeros 1000 días de vida, esa ventana que se da durante la gestación y los primeros 2 años de vida. Justamente es muy importante en este espacio, en esta ventana, el tipo de alimentación que recibe el individuo. Algunos datos nuestros de Argentina: nosotros tenemos 2 encuestas de nutrición y salud, la ENIS, que le llamamos nosotros, la ENIS 1, que se hizo en el año 2004-2005, y la ENIS 2, que se hizo en el año 2018-2019, están lactantes, niños, niñas y adolescentes de 2 años a 17 años, y varones y mujeres adultos. Algunos datos simplemente para mostrarles cuál es nuestra situación con respecto al exceso de peso. Estos son datos antropométricos de bajo peso, baja talla, sobrepeso y obesidad, y exceso de peso total en la población. Y fíjense que en el caso de los niños hasta los 6 años... ¿Perdón? ¿Hola? Perdón, ¿lo están escuchando? Sí. Sí. Perdón, pero hay alguien que está con el micrófono abierto. Ah, perdón. Hay alguien que está con el micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. Entonces les decía que cuáles son los datos nuestros, saber qué es lo que nos está pasando. Nosotros tenemos, los chicos hasta los 6 años, tienen un exceso de peso del 14% aproximadamente. Cuando pasamos a los niños y adolescentes a los 17 años, ese 14% se transforma en un 41%, y cuando en los adultos esto en 68%. Es decir, el nivel de exceso de peso que hay en nuestro país es muy, muy alto, en los varones más que en las mujeres, y fíjense, en el caso de obesidad, esto es mayor cuando el nivel educativo es más bajo, hasta secundario incompleto 39% con respecto a 28%, ¿sí? Y también el exceso de peso es mayor en los quintiles de ingresos más bajos. En cambio, en la encuesta anterior, de la ENIS 1, si sumamos el porcentaje, la prevalencia de sobrepeso y obesidad, esto da un 45%. La ENIS 1 se hizo en el año 2004-2005, y en este momento, justamente, el año 18-19, la última de las encuestas, eso aumentó, esa prevalencia, al 68%, lo cual nos está diciendo que realmente vamos con una tendencia en ascenso muy importante. También tenemos una encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en 4 oportunidades, 2005, 2009, 2013, 2018. Distintos módulos fueron encuestados solamente en población adulta y por autorreporte. Y en el caso, lo más importante, lo quiero destacar por lo menos en esta oportunidad, es cómo ha ido aumentando a lo largo del tiempo la actividad física baja, que es el sedentarismo, y también ha ido aumentando el exceso de peso. Y el exceso de peso, que vemos acá, la barrita roja es la última, la del 2018, sobre todo aumentó a expensas de la obesidad. No así el sobrepeso se mantuvo constante en valores altos, ¿sí? Pero lo que sí se observa es que ha aumentado la obesidad en la última encuesta. Es decir, que la situación que nosotros estamos atravesando, no les voy a mostrar más de la encuesta porque es muy largo, pero sí también hay un estudio que se hizo acerca de los hábitos alimenticios en toda la población, y eso da cuenta de un estado de inseguridad alimentaria, de un consumo, de una dieta muy desequilibrada desde el punto de vista energética, y poco saludable, acompañado de sedentarismo, es decir, acompañado de un bajo gasto energético. Esto ha sido tenido en cuenta por los organismos internacionales. Ya en el 2002, la Organización Mundial de la Salud elaboró una estrategia sobre régimen alimentario, actividad física y salud en función de grandes estudios epidemiológicos que relacionaban las enfermedades crónicas con los diferentes nutrientes, y a partir de esa estrategia elaboró una serie de recomendaciones con respecto a la dieta, con respecto a la actividad física, e instó a los países miembros de la OMS, como de la Argentina, por ejemplo,
en situar a la nutrición en la actividad física al frente de las políticas públicas, junto con el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, que ya se venía trabajando desde antes. Esto a nivel de los organismos internacionales. Ahora, a nivel individual, cuando estamos en un estado de inseguridad alimentaria con un consumo de una dieta hipercalórica y por otro lado un descenso de la actividad física, ese delta positivo de energía se traduce en una acumulación de tejido adiposo. Este tejido adiposo es un tejido adiposo en el exceso de peso que se caracteriza por tener hipertrofia adipositaria, que lleva a la inflamación y la resistencia insulínica, y esto al aumento de las enfermedades crónicas. En esta diapositiva, en este cuadro, podemos ver cómo el desbalance que se produce de moléculas pro y antiinflamatorias, no las voy a nombrar, pero bueno, cómo descienden las antiinflamatorias, cómo aumentan las proinflamatorias, en la liberación, el aumento de la lipólisis que se produce en este tejido adiposo, en el sobrepeso y en la obesidad disfuncional, y esto lleva justamente a la resistencia insulínica, a la inflamación, a la dislipemia, al tejido graso no alcohólico y otras características del síndrome metabólico. Es decir que toda esta tipificación, el estudio de todas estas proteínas que veíamos recién, contribuyen justamente a la tipificación del cuadro de obesidad que tiene el individuo, y junto a esto, esto está asociado al aumento de la masa grasa. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos evaluación nutricional? El individuo se lo evalúa desde el punto de vista clínico, se le hace generalmente una anamnesis alimentaria para saber el consumo de alimentos y de nutrientes a través de diferentes métodos, se lo mide, son los métodos antropométricos, se hacen estudios de composición corporal y finalmente se lo evalúa por metodología bioquímica. La metodología bioquímica es el estudio de los nutrientes o sus metabolitos en diferentes muestras biológicas, que pueden ser sangre entera, plasma, suero, saliva, etc. Generalmente cuando se comienza a hacer la evaluación nutricional, lo que se evalúa es el peso y la talla. Se hace una relación entre el peso y la talla al cuadrado, y esto se conoce como un índice de masa corporal, que es conocido por todos, o índice de Quetelet, que según el valor que adopta, nos permite definir a la persona en un rango normal de bajo peso, de sobrepeso o obesidad. Ahora bien, ¿qué pasa? Fíjense, acá nosotros tenemos dos personas, ¿sí? Dos hombres que tienen el mismo índice de masa corporal, que es 28, pero sin embargo, ya verlos, nos damos cuenta que su composición corporal evidentemente es diferente. Uno es muy probable que tenga un desarrollo muscular más alto y el otro tenga un mayor contenido graso en su cuerpo. Es decir que el índice de masa corporal, si bien es una herramienta muy útil en screening, es muy fácil de obtener porque solamente necesitamos el peso y la talla, expresa en realidad una relación de tamaños, el peso con respecto a la talla, pero su uso en la estimación de la composición corporal es bastante limitado. Por eso es que se comenzó a estudiar la composición corporal humana, que no es otra cosa más que la cuantificación in vivo de los componentes corporales. Los componentes corporales principales los tenemos en esta diapositiva: grasa, agua corporal total, hueso, proteína, minerales no óseos. Y estas diferentes componentes corporales se pueden estudiar a través de distintas metodologías, algunas de las cuales yo les pongo en la diapositiva. Hay metodologías que se basan en medir la densidad del cuerpo, como la hidrodensitometría y la pletismografía. La que les voy a hablar hoy, que es la dilución isotópica con deuterio, que mide agua corporal. La absorciometría dual de rayos X, que es el DEXA, que se utiliza mucho para la estimación de la masa ósea, pero también puede medir tejidos blandos. La densidad corporal que se obtiene a través de los pliegues, midiendo los pliegues cutáneos. La bioimpedancia eléctrica, la tomografía computada, que junto con la resonancia magnética son métodos de imágenes, y la activación neutrónica, que se utiliza para medir el componente proteico.
Los, digamos, cuatro primeros, los tres primeros, la hidrodensitometría, la platismografía, la dilución isotópica, el DEXA, son considerados métodos de referencia. Se basan cada uno de ellos en principios diferentes, pero son utilizados como métodos de referencia, a diferencia de la densidad corporal por pliegues y la bioimpedancia eléctrica, que son los llamados métodos sencillos o herramientas sencillas para poder medir la composición corporal a nivel de las poblaciones. Para estudiar esta composición corporal, que lo dividimos de esta manera, como veíamos recién, se han desarrollado diferentes modelos cada vez más complejos. El más simple de ellos es el modelo que se llama de 2 compartimentos, que divide el cuerpo en 2 partes, la masa grasa y la masa libre de grasa, con una metodología que estime uno u otro de estos compartimentos, ya tenemos dividido el cuerpo en 2 compartimentos, por eso se llama modelo de 2 compartimentos. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo estudio en la composición corporal a través de una metodología que me permite identificar la masa libre de grasa, restando del peso corporal la masa libre de grasa, tenemos la masa grasa y logramos dividir el cuerpo en 2. A me voy a referir en este momento, por cuestiones de tiempo no les voy a explicar los otros, pero si quieren después me puedo detener. Entonces, dentro de los métodos de 2 compartimentos indirectos que nos permiten estimar la grasa corporal, uno de los más sencillos es justamente hacerlo a través de la antropometría. ¿Qué en la antropometría? La antropometría es la ciencia que nos permite medir diferentes dimensiones corporales. El peso, la talla, los pliegues cutáneos, las circunferencias de cintura, cefálica, braquial, etc. En este caso, se ha visto que si medimos los pliegues a nivel, fíjense, del bicipital, tricipital, subescapular y suprailíaco, que son los lugares donde se va juntando generalmente la grasa corporal, esto se hace a través de plicómetros, como ustedes ven acá. Si se suman estos pliegues, esto tiene una correlación con la densidad corporal. Hay una ecuación, que es esta que ustedes ven acá, de Durnen y Womersley. Hay muchas otras que relacionan la antropometría con la densidad corporal, pero esta es la más conocida. Y fíjense que está en relación inversa. Es decir, una persona cuando tiene un exceso de peso o es obeso, los pliegues aumentan, los pliegues cutáneos aumentan, ¿sí? Y la densidad corporal disminuye, lo cual es lógico, porque es un organismo, acuérdense que la grasa tiene menor densidad que el agua, y menor densidad que el hueso, los minerales no óseos, y por lo tanto, a medida que aumenta ese tejido adiposo en el cuerpo, la densidad va disminuyendo. Posteriormente, esa densidad corporal se relaciona con la masa grasa a través de esta ecuación que ustedes pueden ver acá, que es la de Siri, que es del año 56. Luego de Siri, muchos otros establecieron esta relación entre la masa grasa y la densidad del cuerpo, llegaron a fórmulas bastante similares, o sea que se sigue estudiando a través de esta ecuación. La otra forma sencilla para estimar la grasa corporal es a través de la bioimpedancia eléctrica. La bioimpedancia eléctrica no es otra cosa más que ponerle al individuo unos sensores, ¿sí?, en el pie y en la mano, generalmente se hace del lado derecho. Es atravesado el organismo por una corriente eléctrica de baja intensidad, por supuesto, y cuanto más grasa tengamos en el cuerpo, esto va a ofrecer una resistencia al paso de la corriente, que se va a medir justamente como resistencia, o como un parámetro que nosotros llamamos índice de resistencia, que acá lo tienen en rojo, que es la talla al cuadrado sobre la resistencia, y que nos permite conocer la masa libre de grasa o el agua corporal total. O sea, cuando mayor es la resistencia de un cuerpo, que esto se da en un individuo obeso, este índice de resistencia es menor, y eso está relacionado con la cantidad de agua corporal que tiene el cuerpo. Es decir, menos resistencia vamos a tener al pasaje de la corriente cuanto tengamos más agua, que está contenida justamente en esa masa libre de grasa.
Nosotros, teniendo acceso a diferentes ecuaciones en niños, empezamos a trabajar en escolares y teniendo distintas ecuaciones, tanto antropométricas como de bioimpedancia, las aplicamos en la evaluación de una población de niños de 6 a 12 años, y obtuvimos estos valores que ustedes ven acá, que van desde 17,8% de masa grasa hasta 25,7% de masa grasa, es decir, según la ecuación que utilizáramos de la bibliografía, teníamos valores totalmente diferentes. Entonces nos dijimos, ¿cuál es la masa grasa de estos escolares? ¿Es 17? ¿Es 26? Bueno, no lo sabíamos. Tuvimos la posibilidad de empezar entonces a trabajar con técnicas nucleares, una en particular para medir la masa grasa, que es la dilución isotópica con deuterio. ¿Pero qué son estas técnicas nucleares? Estas técnicas nucleares son técnicas que utilizan isótopos en la medición. Recuerden que estos isótopos son isótopos estables, y para los que no lo tienen muy presente, los isótopos estables son átomos de un mismo elemento químico que tienen el mismo número de protones en el núcleo, pero tienen diferente masa, es decir, tienen diferente número de neutrones. Recordar que son estables, que no emiten radiación ninguna, es decir, son inocuos, no son radiactivos, se pueden administrar a individuos de todas las edades, y estos isótopos se encuentran tienen distinta abundancia natural. A los que yo voy a hacer referencia hoy es al deuterio, que es el isótopo del hidrógeno, fíjense la abundancia natural que tiene, y el oxígeno 18, acá tenemos la abundancia que tiene. Bien. En nutrición, estas técnicas isotópicas se han aplicado para el estudio de diversas cuestiones. Una de ellas, muy importante, es el establecimiento de las recomendaciones de energía, o sea, qué cantidad de energía necesitan los distintos sujetos de la población. Eso fue establecido en el año 2001 por la FAO-OMS, y para eso se utiliza agua doblemente marcada. Para el estudio de la composición corporal y de la ingesta de leche materna se utiliza el agua deuterada. Estas metodologías, que son, como les decía recién, estándar de oro, se utilizan para validar otro tipo de metodologías más sencillas, tanto para establecer las necesidades energéticas como la composición corporal, y también se han utilizado otros isótopos estables para medir la biodisponibilidad de micronutrientes minerales, por ejemplo, o el estudio de reservas de nutrientes, como ser el estudio de reservas de vitamina A. Con respecto a la primera de las metodologías que voy a referirme, de las técnicas nucleares, esta es la dilución isotópica con deuterio, que también se la conoce como hidrometría. Se basa en la dilución de una dosis oral de agua deuterada en el volumen total de agua del cuerpo. En este caso, el isótopo estable que estamos aplicando es el deuterio. Ahí lo tenemos con el hidrógeno y el deuterio con un neutrón más en el núcleo, y ha probado ser realmente una técnica muy exitosa, por lo menos en nuestra experiencia, para medir el contenido de agua y grasa a nivel poblacional. Ahora bien, como les decía recién, se basa en el principio de la dilución del deuterio en el agua corporal total. Acá tenemos un cuerpo, donde tenemos agua, como tradicionalmente la conocemos, y agua deuterada, ¿sí? Nosotros tenemos, fíjense, una cierta cantidad de agua deuterada en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque está presente en el agua de los ríos, en el agua de los mares, en los alimentos, y dependiendo del sitio donde nosotros hayamos vivido, tenemos mayor o menor contenido de deuterio en nuestro cuerpo. Lo que hacemos nosotros en este caso, para determinar el agua corporal total y posteriormente la masa libre de grasa y la masa grasa, es tomar una dosis oral, ¿sí?, de agua deuterada, muy concentrada. Prácticamente está al 100%, 99,8, 99,9% de deuterio tiene ese agua. Ese agua, ¿qué va a pasar? Nosotros la vamos a ingerir, y va a seguir el trayecto del agua cada vez que tomamos agua. Es decir, se va a absorber y va a llegar un momento que se va a equilibrar en el organismo de manera tal que la concentración de deuterio que vamos a tener va a ser pareja en todas partes, ¿sí? En la sangre, en la orina, en la saliva.
Por eso es que a las 3 horas, que es cuando se llega a este equilibrio, el cuerpo ya se ha enriquecido en deuterio, se ha llegado al equilibrio, a las 3 horas tomamos una muestra de saliva, que es la muestra de saliva más sencilla de tomar, no invasiva, y en esa muestra de saliva determinamos el deuterio, en un equipo de infrarrojo, ¿sí? Bien, por lo tanto, lo que ha ocurrido es lo que vemos acá, es una dilución del deuterio en el agua corporal total, donde si nos fijamos aquí en la fórmula de dilución, la concentración inicial es prácticamente, como les decía, el 100%, el volumen inicial depende del organismo, si es un niño, si es un adulto. Supongamos que es un adulto, nosotros estamos dando alrededor de 20-25 mililitros de este agua, y esos 25 mililitros se van a diluir en la masa de agua total, que es alrededor de unos 40 litros. Nosotros tenemos aproximadamente, en un organismo adulto, 40 litros de agua. Es decir, de 25 mililitros de agua deuterada se van a diluir en esos 40 litros, van a tener una dilución muy, muy grande, y eso que va a estar expresado en partes por millón, y es lo que vamos a despejar de esta ecuación como concentración 2. Entonces, finalmente vamos a determinar, vamos a despejar el volumen 2, una vez que hayamos determinado en partes por millón la cantidad de deuterio, que es la concentración 2, la concentración 1 la tenemos el volumen 1, y la concentración 2 despejamos el volumen 2, que es el agua corporal total, que es ese volumen en lo cual se diluyó esos 25 mililitros que le dimos al individuo. Bueno, acá es lo que les decía recién, despejamos el agua corporal total, que es el volumen 2, esto lo corregimos, ese agua corporal total, por un 4% de deuterio que pudiera quedar secuestrado en las macromoléculas, y considerando que el agua corporal está en un 73,2% en la masa libre de grasa, la grasa no tiene agua, sino que el agua corporal se ubica justamente en este compartimiento de masa libre de grasa en un 73%, si lo dividimos por esto, vamos a tener finalmente la masa corporal libre de grasa. Si del peso corporal restamos la masa libre de grasa, tenemos la grasa corporal. Bien. Así es como empezamos a trabajar, fuimos invitados a trabajar en un organismo de las Naciones Unidas, que se llama Organismo Internacional de Energía Atómica, con todos estos países que ustedes ven acá. Lo hicimos nosotros por parte de la facultad, y la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Plata. Trabajamos de manera interdisciplinaria, la mayoría de ellos son profesores de educación física, licenciados en educación física, pues ya es una carrera universitaria, y como ustedes pueden ver, fuimos a muchos lugares a hacer determinaciones de composición corporal, escuelas, ¿sí? Fuimos a centros de salud, inclusive centros de salud que están retirados en el campo, justamente porque la manera de trabajar es muy sencilla, o sea, nosotros llevamos la muestra, llevamos las dosis de agua deuterada, y lo que recogemos es simplemente un tubito con saliva, de manera tal que esto nos permite ir a cualquier parte, no tenemos que llevar una aparatología importante, ¿sí? Y luego hacemos las determinaciones en la cátedra. Bueno, cuando hicimos finalmente las determinaciones por deuterio, por dilución isotópica con deuterio, nos encontramos que nuestro valor era de 28,35, es decir, no era ninguno de estos valores que nos estaban arrojando las distintas ecuaciones de la bibliografía. Y por supuesto siempre esa cifra mayor en mujeres que en varones. Esto nos llevó a plantear que evidentemente las ecuaciones de bibliografía podrían no ser las más adecuadas para estudiar nuestra población, y que teníamos que desarrollar ecuaciones propias. En este momento se están evaluando para desarrollar una ecuación propia para nuestra población. Lo que primero hay que tener un N determinado. En este momento nosotros tenemos alrededor de 250
escolares estudiados, y podemos obtener una ecuación, ya que la metodología para obtenerla es primero desarrollar el modelo, tener la ecuación y luego validarla, que es en eso en lo que estamos trabajando. Para que ustedes tengan una idea, cada vez que nosotros trabajamos en estos proyectos a nivel regional, bueno, discutimos con los distintos países cuál es la problemática, diseñamos el proyecto entre todos, nos capacitamos en las distintas técnicas. Acá en el país no había ninguna experiencia con respecto a esto, nosotros fuimos los primeros que nos capacitamos en la evaluación de composición corporal, también en técnicas para medir la actividad física, para realizar el análisis de datos y las ecuaciones de predicción, pero tuvimos que hacer antes que esto un intensísimo trabajo a nivel de las escuelas, los maestros, que nos dejaran empezar a trabajar con isótopos estables, porque no se conocía muy poquito en el país. Entonces, al principio fue bastante arduo. El primer estudio evaluamos 152 niños de la escuela anexa a la Universidad Nacional de La Plata, que se llama Joaquín de González. Hicimos en todos ellos los métodos más sencillos, como son la bioimpedancia y la antropometría, y también la dilución isotópica con deuterio, porque nuestro objetivo es tener justamente ecuaciones que puedan aplicar la antropometría, por ejemplo, que se puedan realizar en cualquier parte, pero ecuaciones validadas con deuterio, como les dije, es un método de referencia. Esto es con lo que nosotros nos vamos al campo. Fíjense, una bolsita, acá llevamos, nos sirve estos tubitos para recoger las salivas. Se recoge una saliva basal, porque justamente hay que descontar el deuterio que nosotros tenemos en el cuerpo. Los niños, fíjense que toman el agua deuterada. Acá tenemos un vial donde tenemos el agua deuterada, la toman. Acá nosotros la preparamos en la cátedra primero, ¿sí? Ellos la toman, luego con un algodón a las 3 horas, cuando se llega al equilibrio, toman la muestra de saliva, la forma de tomarlas con un algodoncito en la boca, luego ese algodón se pone en estas jeringas, que se aprietan y se obtiene la saliva, ¿sí? Más limpia dentro de estos tubitos. Y con esos 2 tubitos nos venimos a la cátedra y hacemos las determinaciones. Acá fueron uno de los primeros estudios que realizamos. Acá estamos midiendo la talla, recogiendo la saliva, ¿sí? Acá están midiendo pliegues, y acá estamos en un aula con los chicos. Fue muy grato trabajar con ellos. En un segundo proyecto, como queríamos ver cómo se relacionaba también con el perfil inflamatorio, el perfil lipídico, los patrones de actividad física, hicimos otro proyecto con 100 chicos más. Acá tuvimos la suerte de adquirir el equipamiento, una FTIR, que el 50% nos financió el Organismo Internacional de Energía Atómica, el 50% de la facultad. También comenzamos a participar en un sistema de control de calidad de deuterio en saliva, ya es el tercero que vamos a hacer este año. Este proyecto, los chicos venían de distintos clubes de toda la periferia de La Plata, y nosotros los evaluábamos en un centro de salud que se encuentra dentro de la República de los Niños. Para que los que no conocen, esta es la República de los Niños, este es el centro de salud, atención primaria de la salud. Acá estamos haciendo pruebas de actividad física, acá se está midiendo la cintura, por ejemplo, y este es el equipo que tenemos en la cátedra, el FTIR, en nuestro laboratorio, y acá se está llenando la celda que después vamos a medir. En este segundo estudio, que es el 64, tuvimos, fíjense, un dato bastante similar. El mismo comportamiento, siempre las niñas tienen mayor grasa que los niños, esto se da en el sexo femenino con respecto al sexo masculino. El clásico comportamiento de la masa grasa, cómo se comporta la masa grasa a medida que aumenta el índice de masa corporal, lo cual es lógico, ¿no? A medida que aumente la grasa, también el índice de masa corporal aumenta con esta función. Y lo que vimos es que en el caso de las niñas de 6 a 12 años, ¿sí? Los valores, como fueron, los mismos, acá los de los varones, fíjense que estos son valores más chicos, ¿sí?
Y si nos fijamos cuál era la masa grasa para el estado normal, de BMI normal, sobrepeso, obesidad grado 1 y obesidad grado 2, en las niñas, fíjense que el valor de grasa para el BMI normal era 29,2, pero ya en el sobrepeso el porcentaje de grasa pasaba a ser de 35,6, cuando eran identificadas o categorizadas como obesidad de grado 1 39,3 y de grado 2 44,9, es decir que la cantidad de grasa de su cuerpo aumenta de una manera muy, muy drástica. Y en el caso de los varones pasa lo mismo, pasamos de valores de 22,9 a valores de 40,4. Esto es escuelas, o sea, acá no estamos hablando de un servicio de nutrición y un servicio de obesidad de hospital, es lo que pasa en la población. Por eso que tenemos esas cifras tan grandes, ese exceso de peso tan grande a través de nuestras encuestas poblacionales. Algo muy interesante que también vimos, que fíjense, estas líneas rojas establecen dividen el digamos, universo normal y patológico. La masa grasa se supone, hay valores sugeridos de masa grasa, que la masa grasa debe estar por debajo del 30% en las mujeres, acá el gráfico de arriba es mujeres, entonces por acá, por encima de 30, estarían los valores anómalos. En el caso de los hombres, el valor sugerido es 25% de grasa, es decir, los valores todos estos que se encuentran por acá serían valores patológicos, ¿no? Y según la antropometría, se considera que un BMI es normal por debajo de un desvío estándar, ¿sí? Por debajo de un desvío estándar. Entre un desvío estándar y 2 desvíos estándar, si se ubica el BMI, el valor Z del BMI, entre un desvío estándar y 2 desvíos estándar, eso es sobrepeso, y por encima de 2 desvíos estándar es obesidad. Ahora, ¿qué pasa en este cuadrante? Me quiero referir solamente a este cuadrante. Es el cuadrante que desde el punto de vista de la antropometría se encuentra normal, son individuos que por BMI, por peso y talla, nosotros los estamos caracterizando como normales, pero sin embargo tienen un porcentaje de grasa mayor de 30. Esos serían aquellos que con las encuestas son utilizados o simplemente cuando nosotros vamos a evaluar si lo que hacemos solamente es medir el índice de masa corporal, los estamos calificando como normales, pero sin embargo ya tienen masa grasa aumentada y por todo lo que habíamos visto antes tienen un riesgo metabólico. En este caso nos dio un 18% de niñas que no estarían siendo identificadas como en riesgo y 16% en el caso de los varones. Con respecto a las tablas de referencia de composición corporal, no existen tantas tablas de referencia, una de las más completas son de la población de Gran Bretaña, de este grupo de Jonathan Wells, que es una persona que se dedica a composición corporal, un grupo de los más conocidos. Vemos cómo es la composición corporal en el caso de hombres y mujeres. Los hombres tienen más masa magra o más masa libre de grasa, como a ustedes les resulte mejor llamarla, que las mujeres, que tenemos menos. Esto es el comportamiento de la masa libre de grasa, este es el comportamiento de la masa grasa con los años, de 5 a 20 años. Nuestros valores, que son 10,9 en kilos, esto está en kilos, no en porcentaje, y 8,2 kilos en los varones, caen dentro de estos gráficos percentilados. Recuerden que entre percentilo 3 y percentilo 97 se considera la población de referencia, con sus dos límites de variabilidad, y muchos consideran que ya por encima del percentilo 75 y otros por encima del percentilo 95, podríamos estar considerando sobrepeso u obesidad. También hay tablas de referencia para lactantes, fíjense, de 0 a 6 meses del mismo grupo de investigación. Nosotros, antes de la pandemia, habíamos empezado a trabajar también con todo el grupo de países de Latinoamérica, en niños. Fíjense acá, yo le estoy tomando una muestrita de saliva a un bebé, y acá le estoy dando agua deuterada, justamente.
Nos agarró la pandemia, por suerte habíamos hecho ya determinaciones antes, y en este momento están siendo evaluados a ver si tenemos el N suficiente a nivel regional como para poder establecer datos de referencia para toda la región latinoamericana y no tener que utilizar datos de afuera. En estos chicos, nosotros, y como les había dicho también, hicimos perfil lipídico, encontramos niveles de colesterol borderline o elevados en aproximadamente el 25% de ellos, y de LDL colesterol, fíjense, en alrededor del 17-18%, y cuando quisimos ver qué asociación tenía, si bien lo ideal hubiese sido determinar los ácidos grasos libres que están tan implicados, ¿no?, en esta resistencia insulínica, esperemos poder hacerlo porque tenemos guardadas siempre las muestras, pero bueno, quisimos ver qué asociación tenía esa masa grasa por deuterio con los triglicéridos y obtuvimos esta relación de 0,45 estadística. Y a nivel de los 12 países, si nos fijamos acá, en la última columna, acá tenemos los datos nuestros de Argentina, de 28,1, como recién les decía, bastante parecidos a los de Chile, Costa Rica, Cuba, Perú y Venezuela. Y por regresión múltiple, analizamos cómo se correlacionaba esa masa grasa por deuterio con distintos parámetros metabólicos. Vemos que tiene relación significativa con el colesterol, el LDL colesterol, HDL colesterol, triglicéridos, insulina con el índice OMA, con la proteína C reactiva. No vimos eso con la interleuquina 6, y también, fíjense, con la presión diastólica y sistólica. Es decir que, como conclusión de esta primera parte, tanto el trabajo que realizamos en campo, en terreno, como la determinación analítica se desarrollaron satisfactoriamente en ese momento, con lo cual la aplicación de esta metodología por primera vez, lo cual para nosotros era muy importante poder demostrar esto, abre perspectivas para poder ser utilizados a nivel local. También vimos que diferencias en el porcentaje de grasa, kilos o porcentaje de grasa corporal según la metodología que utilizáramos. No es lo mismo utilizar una ecuación donde podemos aplicar un peso, una talla, o utilizar la técnica de bioimpedancia eléctrica, que aplicar un método de referencia. Siempre hay que tratar de utilizar las herramientas más sencillas pero validadas. También lo que vimos fue asociación de la grasa corporal al perfil lipídico inflamatorio, y algo muy importante es que si consideramos, si tenemos en cuenta la definición de la OMS, en realidad, que considera que sobrepeso y obesidad es la acumulación excesiva de grasa que puede ser perjudicial a la salud, hay prácticamente, según el estudio que recién vimos, un 17% de la población que no estaría siendo identificada y que podría estar teniendo complicaciones metabólicas sin que nosotros lo estemos viendo. Trabajamos después en adultos mayores, en distintos tipos, en distintos lugares, en centros de jubilados, ¿sí?, en hogares. Bueno, fuimos a varios lugares. ¿Por qué nos interesaba estudiar adulto mayor? Porque el adulto mayor generalmente va acumulando grasa, pero algo muy lamentablemente lo que nos ocurre a medida que crecemos es que vamos sufriendo una pérdida de la masa muscular, como podemos ver ahí en el cuadrito de la derecha, ¿sí? Esa masa muscular va disminuyendo, y va disminuyendo también la fuerza muscular. Acá tenemos los datos de lo que sería donde está la masa muscular, que es la masa libre de grasa. La masa libre de grasa es todo aquello que no hay grasa, todos los componentes que vimos antes que no hay grasa. Esto es en los hombres a lo largo de la vida, cómo va disminuyendo, esto es en las mujeres, cómo va disminuyendo. Y esta pérdida justamente de masa y fuerza muscular, que va ocurriendo sí o sí con la edad, se denomina sarcopenia. Según el Consejo Europeo de Sarcopenia, tenemos presarcopenia solamente cuando se disminuye la masa muscular. En cambio, cuando disminuye la masa y la
distintas pruebas físicas que nos miden fuerza muscular o desempeño físico, tenemos la verdadera sarcopenia. Entonces les voy a mostrar algunos datos. Nosotros, y cuando hicimos este estudio, acá estamos haciendo la bioimpedancia, acá estamos midiendo la antropometría, ¿sí? Acá están tomando el deuterio. Llegamos a un valor al principio de 43% de grasa, es decir, altísimo realmente. Y cuando medimos las pruebas físicas, uno que es la fuerza muscular, por un lado la mano derecha y la mano izquierda, lo que podemos ver, esto se hace con un dinamómetro, que es lo que ven en la figura. Vemos cómo en la década de los 60, a partir de los 60, es totalmente diferente esa fuerza por encima de los 80 años, va disminuyendo realmente esa fuerza a lo largo del tiempo, esa fuerza muscular va disminuyendo. Nosotros, con respecto a la velocidad de la marcha, no hemos encontrado diferencia en la cantidad de metros por segundo, ya sea a partir de los 60 años o encima de los 80, y sí hemos visto esta prueba que se llama Time Up and Go, que es estar sentado, pararse, caminar 2,5 metros, volver y volver a sentarse. Es una prueba de performance física donde tiene también que ver la coordinación del movimiento. Vemos cómo a medida que pasan los años, esa prueba vamos tardando más tiempo, justamente porque vamos perdiendo esa capacidad, o sea, de movernos, ¿no? Y algo interesante es que como yo les decía, nosotros con el deuterio medimos el agua corporal, medimos ese compartimiento donde está el agua corporal, que es la masa libre de grasa, y vemos que a medida que esa masa libre de grasa va disminuyendo, también lo que vamos viendo es que se nos va modificando la velocidad y el movimiento. Llegamos a evaluar un 87 personas en total. En este momento se agregaron ya 30 más que hemos evaluado este verano acá en el Hospital de Clínicas. Lamentablemente este proyecto cayó en la pandemia. Así que, bueno, terminamos de hacer las últimas determinaciones ahora en el verano, pero fíjense que el sobrepeso y la obesidad es muy grande en la población de adultos mayores, la masa grasa también es grande, y de la manera que se está evaluando ahora la masa grasa, que no es por el porcentaje y los kilos, sino el índice de masa grasa, que no es otra cosa más que relacionar la grasa con respecto a la talla al cuadrado, y vemos que el 87% de las mujeres y 90% de los hombres tienen valores mayores de ese índice de masa grasa con respecto a los valores sugeridos. Cuando evaluamos todas las pruebas físicas, y lo comparamos con los puntos de corte del consenso europeo, lo que vemos es que estos adultos mayores tuvieron un 42% menos de fuerza de la mano, 44% menos velocidad y 38% menos desarrollo de esta prueba que recién les contaba. Es decir, que todo esto, esta modificación grande en la composición corporal y en las pruebas de performance física, realmente nos están hablando de todas esas complicaciones que van acompañando a esta etapa de la vida caracterizada por la sarcopenia. Muy rápidamente, recuerden que yo les decía la importancia que tiene la alimentación en los primeros 3 años de vida. Dentro de esos 3 años de vida tenemos la gestación y los primeros 6 meses de vida, el periodo de lactancia materna exclusiva, donde el bebé debería solamente recibir leche materna, no solamente por los nutrientes que tiene los nutrientes que cual y cuantitativamente necesitamos, sino otra serie de compuestos bioactivos, ¿sí? Necesarios y que están presentes en la leche de la madre. Ya este es un estudio muy viejito, fíjense, yo no recuerdo bien el año de pero era 2000, por acá debe estar, bueno, ahora no lo veo, pero no es un estudio nuevo de la Organización Mundial de la Salud, donde se evalúan el efecto de la lactancia materna en distintas cuestiones, fíjense, presión arterial,
colesterol, sobrepeso, obesidad, diabetes, rendimiento escolar, y se veía que cuando los niños no son alimentados con lactancia materna exclusiva durante ese periodo, esto tiene una consecuencia posterior. Entonces, una manera de saber cómo es la lactancia materna, es muy difícil saber la ingesta de leche materna. Para eso se puede aplicar también esta técnica, donde el agua adulterada se le da a la mamá, y a medida que la mamá va amamantando a ese bebé, el bebé lo va recibiendo, ¿sí? Entonces hay todo un juego de fluidos que se dan a través de estos dos compartimientos, que es la madre y el bebé. Ellos están comunicados a través de la leche materna, pero por un lado la mamá ingiere líquidos, también hay un egreso de líquidos, y el bebé también, si recibe otras fuentes, alimentos u otras fuentes, como ser fórmulas infantiles, también estaría recibiendo otros líquidos, y también hay una salida de líquidos. Bueno, esto tiene un tratamiento matemático bastante grande, pero que nos permite finalmente obtener estos gráficos recolectando la saliva de la mamá y el bebé, una vez que la mamá le hemos dado el agua adulterada, durante un periodo de 2 semanas. Se toman 4 muestras al inicio y 2 muestras al final de ese periodo, y se determinan las partes por millón de deuterio en la saliva, se hacen estos gráficos. Este que ustedes ven acá, que dice LM1, lactante mamá 1, es una lactancia exclusiva. Vemos que la mamá va decayendo su contenido de deuterio, lo cual es lógico, ¿sí? A lo largo del tiempo, en esa saliva. En cambio el bebé primero lo va aumentando y luego también lo va perdiendo. Este es un caso típico de lactancia materna exclusiva. Estos dos que ustedes ven acá, LM3 y 4, son dos lactancias maternas no exclusivas. Vemos que el enriquecimiento del bebé no llega a ser tan grande como en el caso anterior, que llega a 500 ppm, bueno, acá tenemos menos de 400 o alrededor de 200, ¿y esto qué implica? Estos bebés también crecían, pero seguramente estaban siendo alimentados con fórmulas infantiles, y de hecho nosotros es lo que vimos acá. Vemos los valores de ILM, ingesta de leche materna, estos dos, el 3, 757 mililitros, 539 mililitros, pero lo que aumenta es la ingesta de otras fuentes, seguramente de fórmulas, de leche de fórmulas. Este que ven acá como LM2 es un negativo, es una mamá que vino a hacerse el estudio, pero no lo estaba amamantando al bebé, es decir, que ella fue perdiendo el deuterio, pero el bebé nunca ingresó, porque no lo estaba amamantando. Bien. De todos, nosotros tenemos 20 casos estudiados de ingesta de leche materna. Los valores que llegamos es a los 3-4 meses es de 557 mililitros. Esos valores son semejantes a un estudio de 1.115 casos que se realizó en todos estos países por la misma técnica, a estas edades. Fíjense, estamos en 0,8, fíjense, en los varones este estudio arrojó 0,82 kilos, que son 820, 830 mililitros, es decir, nosotros tenemos una cifra bastante similar a este estudio, y lo que vemos cuando evaluamos la ingesta de leche materna con respecto a la ingesta proveniente de otras fuentes, es decir, lo que proviene de las mamaderas, por decirlo de una manera, que a medida que aumenta la cantidad de leche que le damos a través de la fórmula, esto de alguna forma desestimula la ingesta de leche materna, la succión, digamos, y la ingesta de leche materna del niño. Estos son datos de solamente los chicos alimentados con lactancia materna exclusiva. En ese caso, el valor de ingesta de leche materna fue de 900 mililitros. Con esa cantidad cubren las necesidades energéticas y proteicas, ¿sí? Y algo interesante que vimos fue que todos los bebés crecían entre +2 y -2 desvíos estándar, que es un crecimiento normal, independientemente de la ingesta de leche materna que hubieran tenido. ¿Sí? Algunos pueden tener 800, otros pueden tener 1100, 1200. Hoy se sabe que esa ingesta de leche materna es una interacción
que se da entre la madre y el bebé, o sea, cada bebé tiene una velocidad de crecimiento que le es propia, y una ingesta de leche materna adecuada a su velocidad de crecimiento. Esto es muy importante de tener en cuenta. Esto es solamente los infantes alimentados con lactancia materna exclusiva. En aquellos chicos que no eran alimentados con lactancia materna exclusiva, que eran bastante menos, llegamos a 7 solamente a estudiar, lo que vimos es que el 60% de ellos cubrían sus necesidades solo con la ingesta de leche materna, que es el dato fehaciente que nosotros teníamos. Nosotros no sabíamos cuánto la mamá le daba, cuántas mamaderas le daban, pero sí a través de este estudio lo que pudimos calcular la ingesta de leche materna. Y con ese dato de ingesta de leche materna ya cubrían sus necesidades de energía y de proteínas. Con lo cual, todo el resto es exceso. Y esto estaría también llevando a este sobrepeso desde etapas iniciales de la vida. Estos datos que yo les muestro acá abajo, de adecuación energética, si nosotros sumamos lo que está en rojo, amarillo y celeste, que son aquellos chicos que tienen una adecuación, están por encima del 100% de adecuación energética. Fíjense, entre 100, 120, 120, 150 o más del 150% de sus necesidades energéticas, es prácticamente toda la población. Solamente el 14% estaba en adecuación energética. Y esto es algo que hay que tener en cuenta por la epidemia justamente de sobrepeso y obesidad que se está viendo. Bueno, es decir, con esto pudimos saber cómo se evalúan, cómo se alimenta el lactante. ¿Por qué podemos saber cómo se alimenta el lactante? Pues nosotros vemos el comportamiento de estos gráficos y porque está establecido un punto de corte de ingesta de agua proveniente de otras fuentes, que está alrededor de 50 mililitros. Cuando nos da por encima de eso, significa que no está siendo alimentado de manera exclusiva. Nos permite saber cuánto está ingiriendo y eso nos permite calcular el requerimiento de energético, proteico o de otro nutriente. No sé cuánto tiempo nos queda. Y ya son las 3 de la tarde, no sé cuánto tiempo más usted necesita. Estaríamos llegando un poco. En 5 minutos les muestro esto, ¿quieren? Bueno, perfecto. Bárbaro, 5 minutos. Para que tengan idea lo del método del agua doblemente marcada, acá tenemos el agua marcada con deuterio con oxígeno 18. Este fue el método utilizado para establecer los requerimientos energéticos a nivel de toda la población desde el primer mes de vida. Ha sido muy útil para establecer que bueno, lo que estábamos antes recomendando era mayor, estaba sobreestimando, era una cifra que estaba sobreestimando. Nos permitió, por ejemplo, también saber cuál era el costo energético real del embarazo. La técnica se basa en tomar una dosis de agua doblemente marcada y se recogen muestras de orina según el protocolo, a lo largo de 7 a 15 días. Nosotros el que utilizamos lo hicimos justamente en adultos mayores y lo hicimos durante 7 días. Se toman muestras de orina de esos 7 días. ¿Y qué va a pasar? Se toma el agua deuterada. ¿Qué pasa con el deuterio? El deuterio lo perdemos solamente por la orina. En cambio, el oxígeno 18 lo perdemos tanto por la orina como por el gas, el dióxido de carbono al respirar. De manera tal que el decaimiento del oxígeno 18 en las muestras de orina, a lo largo de ese periodo que dura el estudio, es más abrupto, tiene una pendiente mayor que el del deuterio. ¿En qué se diferencian ellos? Se diferencian justamente en la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Esa producción de dióxido de carbono, también acá tienen el enriquecimiento, cómo es que vamos perdiendo el oxígeno, el deuterio, y esto se transforma en rectas cuando lo transformamos al logaritmo. La diferencia entre las constantes de eliminación del deuterio y del oxígeno es la producción de dióxido, que en el periodo de estudio, eso dividido los días de estudio,
nos da el dióxido de carbono en litros producido por día. Eso multiplicado por el equivalente calórico un similar al equivalente calórico del dióxido, que son las kilocalorías por litro de oxígeno que se produce, nos da el gasto energético. Así es como se determina el gasto energético. Esto, como les decía, lo hicimos en adultos. Acá tienen los adultos midiendo, ahí tomando el deuterio, nosotros trabajando. Y lo que hicimos, en distintos lugares, es también medir el gasto energético, el movimiento, a través de llamados acelerómetros, que son estos aparatitos que se ponen en la pierna, en el muslo. Acá lo tienen, ahí se ponen así, son muy chiquititos, no incomodan para nada, los dejamos 7 días y medimos también cuál era el movimiento en esos casos, expresados en METs. ¿Y qué hicimos con todo esto? Bueno, con todo esto tuvimos que esperar, porque también nos agarró la pandemia, por suerte ya tenemos los datos. El valor de gasto energético obtenido de esta forma por agua doblemente marcada es de 1792, la media, ¿no? Kilocalorías diarias. Ahora, ¿qué hacemos? Y el valor de gasto energético obtenido con este aparatito de acelerómetro que se llama TIPAL es 1747, es decir, es bastante similar la media, igual, no hay diferencia significativa. Ahora, ¿qué es lo que hace uno cuando quiere medir el gasto energético? Por ejemplo, cuando uno tiene un paciente y quiere saber qué cantidad de kilocalorías tiene que recibir ese paciente. Lo que uno hace es ir a fórmulas. Hay una que anda por ahí dando vueltas, que es la fórmula de Harris-Benedict, o estas, que son las del 2001, que se basan en multiplicar el metabolismo basal por el factor de actividad. Ahí tenemos el gasto energético. Por ejemplo, esto es el metabolismo basal de los adultos mayores, una pendiente por el peso corporal más tanto. Y el PAL promedio, para estos individuos adultos mayores, el PAL promedio para actividad sedentaria es 1,55, es decir, que de este metabolismo basal multiplicado por 1,55 no tiene el GET. Cuando hicimos esto, el valor que obtuvimos es 1968, es decir, es bastante mayor y estadísticamente significativo con respecto a el obtenido por el agua doblemente marcada, que es el método de referencia. Ahora bien, con el Actipal, que es este aparatito, uno puede medir ese factor de actividad. Y lo que encontramos nosotros, que ese factor de actividad es 1,38, a diferencia del valor promedio de actividad sedentaria usado por la OMS. Cuando sí ponemos ese valor en la fórmula de 1,38, vemos que en ese caso el valor obtenido con respecto al determinado por el agua doblemente marcada fue similar. ¿Esto a qué va? A que tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos las estimaciones del requerimiento energético, no solamente a nivel poblacional, sino también en un paciente a nivel hospitalario. Bueno, y con esto ya termino, y les agradezco que me hayan escuchado. Y disculpen si me pasé unos minutos.